Bueno, pues habemos elecciones en los Estados Unidos, hay resultados parciales, ¿y eso cómo nos afecta en México? ¿Y a mí qué? No, pues tiene mucho que ver. Los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, lo vamos a platicar más adelante con Gabriel Guerra Castellanos. Y vamos a hablar también de lo que representa esta elección para la democracia en el planeta entero, ¿eh? Estados Unidos es un faro democrático, es, nos guste o no nos guste, uno de los líderes, y no es que aún el líder hegemónico del mundo occidental. Muy buenas noches. Yo soy Luis Cárdenas. Esto es Contracara. Estamos en Heraldo Televisión. Y quiero que entremos al debate. Escríbame en las redes sociales @LuisCárdenasMX o en @HeraldoTV. Oiga, este es Joe Biden, el presidente estadounidense, hace pues algunos días hablando sobre lo que representaba la elección de ayer martes, de lo que representaban las elecciones intermedias. Escúchelo. El resultado va a definir nuestro país para las próximas décadas. Y el poder de determinar ese resultado está en sus manos. Hace 2 años, utilizaron ese poder para que Donald Trump no solo pasara a ser expresidente, además lo convirtieron en un presidente derrotado. Más adelante, aquí en Contracara, vamos a platicar de todos los detalles de la elección y la influencia que tendría esta misma elección en México. Qué tanto nos pega, qué tanto no nos pega. Pero hoy quisiera platicar sobre los resultados, sobre cómo estamos viendo el contexto internacional con el portavoz, o con uno de los portavoces, mejor dicho, del Partido Demócrata aquí en nuestro país. Él es Gil Anaf. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Gil. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cómo vieron el resultado? ¿Cómo están viendo la elección en términos generales? Ahorita nos vamos poco a poco, pero en términos generales, ¿qué lees? Bueno, en términos generales, yo diría que estamos más positivos hoy que ayer, ¿no? Ok. Honestamente, yo creo que hay que ver las elecciones estadounidenses como en 2 planos. El primero es su efecto en el futuro de la democracia en Estados Unidos y derechos humanos. Y el segundo, la parte más táctica de cómo va a funcionar el Congreso con las mayorías que va a existir. Ok. En el primer plano, el futuro de la democracia, creo que estamos en una situación mucho mejor hoy que ayer. Ok. El primer plano, si te parece, es uno de los que más nos ocupa y nos preocupa a Occidente entero. Tú recuerdas, y te lo quiero preguntar, el 6 de enero del 2021, ¿no? Pues muy bien. O sea, todo el mundo recuerda eso. Yo veía la televisión y no daba crédito a sentir y ver cómo había gente que estaba literalmente tomando el Capitolio. Personas que estaban hablando de colgar al vicepresidente de los Estados Unidos. Balazos en la Casa de los Representantes, con todo el respeto para todos los países, pero no era El Salvador, no era el Ecuador, o sea, es Washington, D.C. ¿Cómo viviste ese 6 de enero, por ejemplo? O sea, ¿cómo lo viste en materia democrática para el mundo? Bueno, en cuanto a estar sorprendido, yo no estaba sorprendido. Yo creo que Donald Trump había estado muy claro que iba a hacer todo lo posible. No estaba. ¿Te imaginabas que iba a pasar algo así? Sí, porque él estaba muy claro que iba a hacer todo lo que estaba a sus alcances para mantenerse en el poder. Y cuando todos los litigios de como 80 demandas fracasaron, lo que le quedó fue intentar un golpe de Estado. Lo intentó y también fracasó, pero ese fue un shock que pasó, pero no algo sorpresivo. Claro. Algo sorprendente, realmente no. Y en cuanto a nuestra democracia, pues obviamente una enorme amenaza, ¿no? Que una parte del público no acepta la norma básica, que hay elecciones, cuentas los votos, el ganador gana y el perdedor felicita al ganador y intenta otra vez en 2 o 4 años. Lo que pasa es que había en ese momento, y lo hay todavía, una negación sobre la elección. O sea, gente que no creía, porque Donald Trump lo decía, hubo un fraude. Pero hay algo muy interesante. Muchas de estas personas también piensan que existe una secta
de aliens que están dominando el mundo, que son los reptilianos, y algunos otros dicen que la Tierra es plana porque no piensan que el mundo sea redondo, y algunos otros hablan de que en las pizzerías, por ejemplo, como el caso del Pizzagate, hay violaciones y cuestiones de pedofilia y cosas espantosas que atentan contra los niños y de los cuales se alimentan los políticos del Partido Demócrata particularmente. O sea, ¿qué pasó? ¿No se supone que estamos en la era de la información, en la era del conocimiento, Jill? ¿Qué pasó en tu país y qué ha pasado en el mundo para que llegáramos a algo así, para que llegáramos a tanto negacionismo? Bueno, ha sido algo que ciertamente bueno, sí es sorprendente que ha llegado a este punto, que un porcentaje tan grande de la población cree en esas cosas, sea el negacionismo electoral, sea el QAnon conspiracy, a que te hace referencia, que son políticos liberales y figuras de Hollywood que toman la sangre de niños para vivir para siempre, ¿no? Es que es directo de la Edad Media. Sí, claro. Y George Soros y todo eso, y el negacionismo del cambio climático y todo eso. Claro. Eso sí ha sido algo que ha dañado mucho, aunque sí quisiera señalar que ayer, algo que vimos que sí me hizo a mí, y creo que a muchos un poco más optimistas, es que muchos de los peores personas que abogan por estas falsedades perdieron la elección. Lo vimos en Pennsylvania, parece que va a ser el caso en Arizona, en estados claves, sí perdieron. Por ejemplo, compártenos dos ejemplos, el de Pensilvania y el de Arizona. Esos son los dos estados claves. Bueno, en Pennsylvania tuvimos a Doug Mastriano, el candidato a gobernador que estaba presente el 6 de enero, que atacó el judaísmo de su oponente Josh Shapiro, es decir, lo peor de peor, pero perdió. Te detengo por un momento. ¿Cómo que atacó el judaísmo? O sea, bueno, antisemita. Lanzó ataques antisemitas en contra de su contrincante, que es un judío observante que envía a sus hijos a una escuela judía, y los atacó, que es súper elitista por enviar sus hijos a este tipo de escuela, que ni siquiera es una escuela elitista, ¿no? Que no es un delito hacerlo, pero ni siquiera fue cierto. Pero lo atacó por enviar sus hijos a una escuela judía y además de haber estado presente el 6 de enero y de negar la elección. ¿Y el caso de Arizona? Y en Arizona, la candidata para gobernadora, Kari Lake, una expresentadora de televisión. Sí, de Fox News. Sí, era una expresentadora de Fox News, ¿no? Sí, por eso habla muy bien, sabe hablar muy bien, pero lo que habla es 100% mentiras. Y decía, corrígeme si me equivoco, pero esta candidata señalaba en algún momento que iba a declarar que había una invasión, ¿no? En los Estados Unidos, cosas por el estilo. O sea, ideas realmente sumamente radicales. Sin embargo, déjame preguntarte, o sea, ganó Greg Abbott por tercera ocasión en Texas. Y tienes a DeSantis, ¿no? Allá en Florida. O sea, también ganaron algunos perfiles pro-Trump. ¿Qué nos dices de eso? Bueno, la razón por mi optimismo es que perdieron en los estados mixtos. No podemos dividir a nuestros estados en tres. ¿No? Por color tenemos los azules, que son los demócratas, los rojos, que son los republicanos, y las púrpuras podemos decir, que son los mixtos. Sí, los que giran, ¿no? Y es en los estados mixtos que realmente se deciden las elecciones nacionales. Y en los estados mixtos, los republicanos negacionistas, los peores elementos, salieron muy mal ayer. Ahí es donde perdieron. En los estados más rojos, sí, ellos podrían nominar a un peluche como su candidato y el peluche ganaría, ¿no? Honestamente, ¿no? Pero esto no va pero las elecciones nacionales realmente se deciden en esos estados mixtos, como Arizona, muy clave, Pennsylvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, estados así. Dime algo, hay evidentemente diferencias entre las elecciones de gobernadores, las elecciones en el Congreso, las mismas consultas, y ahorita platicamos al respecto de cada una de ellas, pero en el contexto general,
ven un triunfo en el Partido Demócrata, por ejemplo, si no me equivoco, Maryland, ¿no? Les va muy bien, y hay por ahí otro estado que seguramente se me está yendo, Massachusetts. que hubo en Massachusetts, en donde viene este cambio. ¿Cómo lo valoran? Porque hay quien lo minimiza un poco y dice, bueno, pues es que Massachusetts, pues sí, es un estado importante, pero pues tampoco tan importante dentro de todo el contexto estadounidense. ¿Cómo valoran estos triunfos, el de Maryland y el de Massachusetts? Bueno, ahí vemos que los estados azules, es decir, los demócratas, se están volviendo más progresistas. Okay. Entonces, en Massachusetts, una victoria aplastante de una mujer lesbiana. La primera mujer gobernadora de Massachusetts y la primera lesbiana. Sí. En Maryland, una victoria aplastante de un hombre afroamericano. En ambos casos, en contra de contrincantes trumpistas. Okay. Y la victoria fue realmente fuerte. Entonces, vemos ahí cómo el país, de alguna manera, también se está dividiendo. Los estados más progresistas se están volviendo aún más progresistas. Los estados más rojos, más reaccionarios, se están volviendo más. Se está polarizando más. Y se están separando más. Claro. Y la gran batalla son esos estados de en medio. Aprovechando para hablar de la nueva gobernadora de Massachusetts, de Maura Healey, ¿te parece si vemos un fragmentito de la gobernadora? Tenemos por ahí pues algo que señalaba justamente el día de ayer con su triunfo, etcétera, y lo que representa la primera gobernadora abiertamente lesbiana en los Estados Unidos. Vamos a ver, ella es Maura Healey. I stand before you tonight proud to be the first woman and the first gay person ever elected governor of Massachusetts. This is the first time in our country's history where we've ever elected 2 women at the top. We made history. And as long as I'm governor, women will always have the freedom to control their own bodies. And our state will provide access to safe, legal abortion. We will protect women, we will protect patients, and we will protect providers, Massachusetts. En esta última parte de la declaración de la gobernadora me llama la atención evidentemente el tema del aborto, o sea, el revés que vino por una Suprema Corte que había sido, pues a final de cuentas, propuesta por Donald Trump y que termina por hacer el revés al asunto del aborto con todo lo que esto representa. Háblanos un poco más al respecto del tema, porque también hubo estados en donde se consultó el asunto del mismo aborto, la interrupción legal del embarazo. Sí, pues allí yo creo que para las fuerzas antiaborto, para los republicanos, que creo el tiro salió por la culata. Okay. Porque ellos pensaban que iban a poder avanzar a una prohibición nacional con un Congreso republicano y un presidente republicano. Eso abiertamente es lo que dijeron que iba a hacer. Okay. Y lo que ha pasado desde junio, cuando la Suprema Corte salió con el fallo de Dodds, es que en varios estados, incluyendo estados bastante conservadores, los votantes han votado a favor de proteger el derecho al aborto, por lo menos en la primera etapa del embarazo. Y lo hemos visto en Kansas, hace un par de meses, ayer en Kentucky, los estados extremadamente conservadores, además de California, en Vermont, en Michigan, un estado mixto. Y en todos los casos, los votantes han votado a favor de proteger un derecho razonable al aborto en su propio estado. El tiro le salió por la culata, dices. ¿Eso les pudo haber ayudado a frenar la ola republicana que se esperaba en las encuestas en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado? O sea, había quien decía que iban a arrasar y pues no tanto, ¿no? Sí. ¿Crees que este asunto, el del aborto en particular, tuvo que ver? Mi instinto me dice que sí. Todavía no he visto estadísticas de la diferencia en género, cómo votaron mujeres y cómo votaron hombres, porque hay mujeres votan más por los demócratas que los hombres, pero hay que ver qué tan grande fue la diferencia esta vez, pero yo siento que eso es cierto. Dime algo, otro tema que estuvo muy movido en las consultas fue la legalización del uso recreativo de la cannabis. E inclusive en Colorado se habla ya hasta de la legalización también del uso de ciertos hongos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué nos dices de ese asunto? Es algo que también se ha impulsado desde el Partido Demócrata, ¿no?
También, y vemos un avance. Además, hay algunos, yo vi también que en Dakota del Sur votaron en contra de legalizarlo. Entonces vamos a tener como en tantas cosas, que en un estado es legal y en el estado vecino no es legal. Sí, claro. Con más y más estamos separando, no es un derecho uniforme y más los estados van a variar, ¿no? Ya. Oye, dime algo. ¿Qué opinión te merece Trump hacia el 2024? Lo veíamos muy feliz. O sea, estaba hablando de resultados fabulosos que se habían obtenido. Y más allá de Trump, el trumpismo. ¿Cómo queda después de esta elección 2024? Esa es una buena pregunta. Trump creo que se queda bastante debilitado. Ok. Muchos de los candidatos que él apoyó, que eran más leales a él, a punto de decir cualquier mentira que él quería, perdieron. Ok. Su recomendación, su endorsement no fue tan fuerte para nada, especialmente en estados mixtos, ¿no? Y en estados rojos, su apoyo no fue necesario. Entonces yo creo que él se quedó bastante debilitado. El trumpismo es otra cosa. El trumpismo ya es algo que viene de la sociedad, no es algo que él inventó. Él no tiene la inteligencia para inventar todo un movimiento. Es algo que ya existía en la sociedad. Eso sigue vivo y parece que su nuevo líder va a ser Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que ganó reelección ayer muy fácilmente. Yo los veo, y obviamente como mexicano, muy desde fuera, etcétera, ¿no? Pero lo he leído en muchos analistas y ven un partido demócrata que parece todavía no termina por reconfigurarse, por tratar de definir qué va a suceder hacia el 2024, a comparación de un republicano, en donde ya tienes a Donald Trump, a DeSantis, a Greg Abbott, hay quien llega a hablar también del tema, Ted Cruz, no sé, o sea, hay como una lista enorme de posibles candidatos, y acá pues no se ve una fortaleza ni en Joe Biden ni en Kamala Harris. ¿Cómo los lees tú? ¿Cómo sientes al presidente Biden después de esta elección? Bueno, ahí no puedo. Es una cuestión difícil, ¿no? Porque tradicionalmente, si un presidente quiere reelegirse, su partido lo acepta. Eso es la tradición. ¿Él quiere reelegirse? ¿Biden quiere? Hasta ahora él ha dicho que sí, pero yo creo en estos momentos es demasiado temprano especular. ¿No les está ganando en el tiempo ahí los republicanos, con DeSantis, con Trump, con todos los demás? Van más rápido. Pero todavía tenemos 2 años. Entonces yo creo que ahora todavía hay varias posibilidades, si no el mismo Biden. Tenemos Gavin Newsom, gobernador de California, que viene muy fuerte, y varios otros que podrían ser candidatos. Pero en este momento sería muy difícil especular quién. Me acabas de decir algo muy interesante, o sea, porque ni siquiera el mismo Partido Demócrata ve a Joe Biden homogéneamente, o sea, todos a favor de que sea él una persona para que se reelija, ¿no? Hay quien lo considera pues ya cansado, que ya tiene una edad avanzada, que no debería de continuar. ¿Tú como demócrata qué opinas? Yo como demócrata no sé, yo sí lo apoyo, creo que ha hecho un excelente trabajo bajo las circunstancias y estoy muy agradecido que es nuestro presidente. También es cierto que va a cumplir 80 años este mes. Entonces ya habría que pensar bien en el próximo año quién puede liderar el partido. ¿Qué hizo bien Biden en estos primeros años? Digamos, ¿en dónde lo recompensaron con los resultados que estamos viendo? Hay quien habla de un programa económico, hay quien habla también de esta decisión brutal de más de $300 mil millones, si no me equivoco, por este programa para frenar cambio climático. ¿Cómo calificas la gestión del presidente Biden hasta el momento en los pros, en lo que pudo haber sido el premio por estos resultados? Bueno, él ha logrado hacer algunas buenas cosas legislativas a pesar de no tener una mayoría sólida. ¿Ok? Porque nada más ha tenido 50 senadores demócratas y no ha sido y cada uno fue necesario para adoptar una ley. Pero los republicanos han opuesto. Aún así, sí ha logrado paquete de rescate de la economía con lo de COVID. Sí ha logrado un paquete en contra de cambio climático, que es el mayor paquete que Estados Unidos ha logrado en ese tema hasta la fecha. Ojalá
¿okay? El perdón de algo de la deuda estudiantil que agobia a tantas personas jóvenes y de mediana edad. Todo eso son logros muy buenos. Hay otras cosas que hubiéramos soñado hacer, pero fue imposible porque los votos no existían. Ahora, el otro lado, ¿dónde están los fracasos? ¿Dónde están los errores? El asunto de Afganistán, por ejemplo, pega en el electorado estadounidense. Pues algo, sí fue una retirada Sí. Un poco desorganizada, ¿no? Y eso va en contra, y también que la economía, como la economía de todo el mundo, está sufriendo los estragos de COVID. Claro. El asunto de Ucrania, la invasión de Vladimir Putin, ¿qué tanto jugó ahora en el electorado? Lo que ha hecho el presidente Biden, la actuación al respecto, ¿cómo lo ves? Pues creo que ayudó, ha sido un apoyo muy fuerte a Ucrania. Y por el otro lado, hemos tenido gente como la congresista Marjorie Taylor Greene, la extremista de derecha de Georgia, que dijo que si nosotros ganamos, vamos a cortar la ayuda a Ucrania, no vamos a dar un centavo más a Ucrania. ¿Ok? Entonces, alguien que cree en la libertad, pues es claro que un gobierno demócrata va a ser un apoyo más seguro para Ucrania que un gobierno republicano. Entonces, en la medida que la gente vota basado en relaciones exteriores, creo que ayuda, pero en general creo que no votan tanto basado en relaciones exteriores, ¿no? Los americanos tienen un país muy grande y tienen mucho que pensar en su propio país. Estamos ya casi a punto de finalizar y de verdad quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Y déjame cerrar con una pregunta. ¿Cómo ves a Estados Unidos en el 2024? ¿Y cómo ves la posibilidad de volverse a hablar, de volverse a unir? Hoy parece, y no solamente en Estados Unidos, está pasando en todo el mundo, hay unas polarizaciones brutales en donde ya no se hablan. Hay quien habla de una parálisis legislativa que se va a venir en los siguientes años allá en Estados Unidos. ¿Cómo ves ese Estados Unidos de 2024? ¿Cómo ves el Estados Unidos dividido, el Estados Unidos en donde dejaron de tener la capacidad de escucharse y de hablarse? ¿Eso tendrá alguna solución? Bueno, ojalá que sí, porque si no, va a ser muy mal, no únicamente para Estados Unidos, también para el resto del mundo, y México en primer lugar por estar tan cerca, ¿no? Como dijo Porfirio Díaz, ¿no? Ya eso va a ser una maldición si las cosas se van mal. Ojalá que la fiebre de trumpismo sí va a pasar para 2024, ¿no? Si había madera aquí, les toca madera, esa es mi esperanza. ¿Cómo ves a un Donald Trump en 2024? Jubilado, espero. Pero no se quiere jubilar, ¿no? No. O sea, se ve con capacidad de llegar. Sí. Es una posibilidad, pero creo que sí fue debilitado ayer. Eso es la buena noticia de ayer, desde mi punto de vista. Sí es claro que fue debilitado. Vamos a ver qué sucede y si nos das oportunidad, ojalá que lo podamos seguir platicando aquí. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Es Gillian Naff, abogado del Partido Demócrata, portavoz también del Partido Demócrata aquí en México. Vámonos a una pausa. Después de la pausa, platicamos con Gabriel Guerra Castellanos para que nos dé pues luces y sombras en torno a esta elección. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto es Contra Cara. Estamos aquí en Heraldo Televisión. Seguimos con más. Buenas noches, seguimos en Contracara. Estamos platicando sobre esta elección, la elección en los Estados Unidos, la elección intermedia y todo lo que representa para nuestro país, porque no es nadita menor. Hoy para mí es un verdadero privilegio, un honor tener aquí a Gabriel Guerra Castellanos. Es un gran analista, uno de los mejores analistas internacionales que existe en este país, y te lo digo sin coba y de mucho corazón. ¿Cómo estás, querido Gabriel? Muchas gracias, Luis. Pues, después de esa bienvenida, ¿cómo voy a estar? Estoy muy bien. No, hombre, no, muchas gracias por estar acá. Muy contento de estar aquí contigo. Y pues bueno, siguiendo con muchísimo interés esta elección tan peculiar, ¿no? Claro. A ver, vamos por partes porque yo quisiera que entendiéramos qué pasó, por ejemplo, en el Congreso. O sea, porque
entender cualquier otra elección fuera de México, quienes no somos internacionalistas, pues a veces nos cuesta trabajo. Los amigos en los Estados Unidos eligen cada 2 años, ¿no? Tengo entendido el Senado. ¿Cómo está eso del Congreso, por ejemplo? El Congreso en Estados Unidos, bueno, tiene 2 cámaras, igual que aquí, el Senado y la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes se renueva, corrijo, se presentan todos los cargos a elección cada 2 años. Ok, ajá. Y me detuve porque no se renueva. De hecho, la tasa de reelección es altísima. Es un tema con la democracia en Estados Unidos, es que la reelección legislativa, que además no tiene límites de tiempo, tiene, o sea, los índices de probabilidad de que alguien se reelija son enormes. Bueno, entonces la Cámara Baja se somete toda a elección. El Senado, en cambio, se renueva en terceras partes cada 2 años. Ok. Entonces, los periodos de los congresistas, como se les conoce, son de 2 años, de los senadores son de 6. De nuevo, digo, sí, claro. Los límites creo que son, si tienes más de una edad, pero... ok, o sea, te tienes que... Fidel Velázquez hubiera sido senador hasta su muerte. Hasta su muerte. ¿No? Es algo así, a ver, corrígeme si me equivoco, pero es como que no es así en México, en donde cada, bueno, ahora ya viene una reelección, pero en México se renueva todo. Entonces, todos cambian, todos están ahí. Sí, en el Senado como que van cambiando poco a poco. O todos se presentan al mismo tiempo a posible reelección. En el Senado de Estados Unidos son básicamente tercios. Ya. ¿No? Cada 3 años, cada 2 años. Cada 2 años. Ajá. Y el tema en esa elección es que coinciden. Primero tienes el tema legislativo. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si el presidente en turno pierde la mayoría, cosa que suele suceder, se queda un poco cojo, por así decirlo, ¿no? La expresión en inglés es lame duck. Ok, que pasa casi siempre, ¿no? Pato tullido sería la palabra correcta. ¿Pato tullido? Porque cojo, pues, ¿qué más da que un pato sea cojo? No se puede volar, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, un pato así con como una ala renqueando. Un pato que se queda muy acotado, muy limitado en su capacidad de hacer cosas. Ok. Bueno, entonces por eso es tan relevante. Sin embargo, es muy común. Yo te diría, en los últimos 100 años, solamente en 7 ocasiones ha logrado conservar el partido que tiene la Casa Blanca, ha logrado conservar su mayoría legislativa. Porque es como un voto de castigo, a final de cuentas. Es un voto de castigo, es un balance. Pasamos, el modelo estadounidense y hay un desgaste. El modelo estadounidense es muy imperfecto en muchas cosas, pero tiene algunas virtudes importantes. Una es esta de los checks and balances, ¿no? Los controles, los contrapesos. En fin, tienen muchas cosas, ¿no? Y esas las podemos analizar. Pero en ese sentido, generalmente funciona así. Genera, por supuesto, un efecto negativo, pernicioso, que es la inmovilidad. Ahora, deteniendo ya este concepto, esta más o menos repasada de lo que está sucediendo y cómo sucede, ¿qué opinión te merece lo que estamos viendo? De entrada no está nada definido porque algunas están extremadamente cerradas, pero pues los resultados que estamos viendo hasta el momento, yo decía, es que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, como que no llegó la ola republicana a ganar, ni tampoco los demócratas parece que lograron frenar tanto. ¿Cómo ves el escenario y qué tanto nos afecta a México? Mira, primero falta todavía mucho. Ok. O sea, porque otra característica del sistema americano, y no quiero sonar que me estoy metiendo mucho a las minucias, pero hay que recordarlo. Allá cada estado determina sus propias reglas de cómo se vota, cuándo se vota, quién vota, cuándo y cómo se cuentan los votos. Es como si cada estado tuviera un INE, ¿no? Pero un INE completamente independiente. Del otro INE de... Porque además lo determina un funcionario local que suele ser el Secretary of State, el secretario de Estado o secretario del Interior o de Gobernación.
Sería como el de el gobernación. equivalente al secretario general de gobierno en México, los estados en México. Él es el máximo funcionario y la máxima autoridad electoral en cada estado, o en casi cada estado. Y tiene el poder de decidir, por ejemplo, si se permite o no la votación anticipada. Ok. O sea, hay estados donde no se permite votar antes. Hay estados antes. donde no se permite votar antes. Y otros en donde sí te dan chance. O donde tienes restricciones enormes. Ok. Estados en los que, por ejemplo, puedes enviar tu voto por correo, pero se tiene que recibir antes del cierre de las casillas. Fíjate, estás en manos del correo. Pero otros que permiten que, siempre y cuando el sello postal sea previo a la fecha de la elección, que se reciba hasta una semana después. Bueno, y luego los conteos. Hay estados que dan resultados de inmediato, el mismo día, son los menos, y hay estados que tienen plazos de hasta 2 semanas. Voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Literalmente. Sí. Pero además, en algunos lugares la votación es manual, en otras es digital, en Arizona, por ejemplo, es con máquinas. Sí, varía muchísimo. Varía muchísimo. Entonces tienes a la democracia que se dice más avanzada del mundo, a la que se dice el faro que ilumina y que guía a las demás naciones que buscan la democracia, incapaz de tener un sistema unificado e incapaz de tener resultados, ya no digamos la misma noche. No, en algunas ocasiones 2 semanas después. La misma semana. Bueno, es que hasta la historia, ya si nos vamos a la anécdota, la historia de que voten en martes es también muy divertida, ¿no? O sea, viene desde el siglo XIX, si no me equivoco. Y hay quien dice que tiene un origen eminentemente, para usar un término muy de moda en México, clasista y racista. ¿Por qué? Los martes pueden ir a votar por los patrones. Sí, claro. Más no necesariamente los empleados. Digo, ya después se volvió feriado. En aquel siglo XIX, cuando se instaura este asunto de votar en martes, es porque estaban muy alejados, ¿no? Los poblados. Entonces te ibas el domingo, llegabas hasta el martes, votabas y te regresabas. Pero también tenías este otro elemento, ¿no? De si el patrón decía en la hacienda en la que supuestamente ya se había abolido la esclavitud, supuestamente, que no podías ir, pues no pueden faltar, a ver cómo le hacen. Pues no votas, no sales, entonces, y aquí te quedas. Tienes también un montón de mecanismos de supresión del voto, que son la otra. Yo diría había 3 o 4 grandes temas en las boletas en esta ocasión. Primero el Congreso, luego gubernaturas, 36 gubernaturas en juego. Son relevantes porque deciden cómo operan las elecciones. Sí, claro. Después, iniciativas para tratar de proteger o para tratar de limitar el derecho de las mujeres a decidir en el tema de aborto, por ejemplo. Y después algunas iniciativas que buscan limitar o acotar precisamente la elegibilidad o la posibilidad de votar o los requisitos para votar de distintos grupos poblacionales. Entonces hay un tema también eminentemente democrático ahí. Sí, hay ahí, y si te parece, pues vamos por partes porque entremos con este asunto del Congreso. Hoy como queda, que parece que es como un 50-50, como una especie de empate, y el control republicano, al parecer, en la Cámara de Representantes, ¿qué tanto nos afecta? O sea, con un presidente, y esto es también un tanto inédito, que se pelea lo mismo con congresistas republicanos que demócratas, y con un tratado México, Estados Unidos y Canadá que también está ahí en un jaque en algunas cuestiones de los cuestionamientos de los estadounidenses y canadienses. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo nos pega este tema del Congreso? Mira, el tema del Congreso es el que menos me preocupa. ¿Por qué? No hay ningún asunto de fondo que deba someterse al Congreso. No es como cuando estaba en juego el TLC primero y el TEMEC después. Que decías, híjole, ¿no? Si ganan los buenos o los malos, en fin. Nada relacionado con México que vaya a pasar por ahí que nos impacte demasiado o que nos impacte mayormente. Altera el clima, por supuesto. Mucho más relevante en los estados, por ejemplo. O sea, que en Texas se haya reelecto como lo hizo Abbott.
Por tercera ocasión. Pero además, abrumadoramente, y es un hombre que ya ha demostrado con creces su poco afecto por México, por los mexicanos, por los migrantes, en fin, ¿no? Un hombre, podríamos decir, enemigo. Claro, tengo un bite de Greg Abbott, ¿te parece si lo vemos? Porque está agradeciendo la confianza de haber votado por él en tercer mandato. Y ahí te quiero preguntar también, pues, ¿cuántas veces puedes votar por un gobernador en Texas así, las que quieras? Las que quieras. Es Greg Abbott, escúchelo. We started this campaign in South Texas. We inició la campaña en el sur de Texas cuando comenzó. South Texas. Tonight we return to South Texas to celebrate al sur de Texas para celebrar mi reelección para mi tercer mandato como gobernador de Texas. A ver, vamos por partes. ¿Quién es Greg Abbott? Porque tú dices hasta enemigo, o sea, ha metido lana del gobierno de Texas para seguir construyendo el muro. Algo que a mí me impactó de Greg Abbott es cómo tomó a varios migrantes y le dijo a Washington, D.C., ¿ustedes quieren migrantes? Vámonos, en camiones gratis hasta Washington. ¿Quién es Greg Abbott? Además, bajo engaños. Mira, Greg Abbott es uno de los representantes, yo diría, paradigmáticos de la derecha dura del Partido Republicano, que trae esta línea anti-inmigrante, que trae este tono de xenofobia que vende también en Estados Unidos, muy duro contra el crimen, muy duro contra apoyos sociales, muy laxo en materia regulatoria. Y bueno, pues los resultados son mixtos, ¿no? O sea, el desastre de los apagones y la ola, ¿te acuerdas cuando estuvo Texas sin calefacción? Hace un par de años prácticamente. Ted Cruz se fue volando de inmediato. Sí, claro. En esa vocación que tiene Ted Cruz por servir a sus electores, se fue rápidamente a Cancún. ¿No? Lo cual fue un escandalazo. Sí, pues pero que bueno, hacía mucho frío ahí. Sí, no, pues, ¿cómo podía concentrarse? Abbott es un poco eso. Pero Abbott tiene aspiraciones. Entonces, Abbott siempre ha creído que si él endurece el tono y las políticas, podría ser una alternativa. Nunca se ha lanzado por la presidencia, no le ha alcanzado, pero yo creo que en el fondo sueña un poco con eso. Ahora, tenemos otro perfil curioso, que es un perfil muy radical y que inclusive empieza a ser ya una competencia, así como Abbott, pero creo que mucho más serio, con Donald Trump en un 2024. Y ahorita hablamos de Donald Trump. Y es el gobernador de Florida, que también gana con un amplio margen, le va muy bien. Y aquí lo tenemos, es Ron DeSantis allá en Florida, que le fue muy bien del Partido Republicano. Y entonces hoy, después de 4 años, la gente ha entregado su veredicto. Libertad está aquí para mantenerse. ¿Quién es este señor? DeSantis es la cara presentable del trumpismo. Es la derecha populista, nativista, anticiencia. Es un hombre que públicamente regañó alguna vez a un grupo de estudiantes de secundaria con los que tuvo un evento porque traían puesto el cubrebocas en plena pandemia. Es un hombre que amenazó a la corporación Disney con prácticamente expulsarla del Estado por negarse Disney a doblarse frente a una serie de nuevas políticas que limitaban derechos de la población LGBT. Sí, de la diversidad sexual. No, de la diversidad sexual. En fin, es eso, pero no es esta parte burda, tosca, grosera, cómica casi de Donald Trump. Es un empaque un poco más moderno. Hay quien dice que este tipo es mucho más peligroso que un Donald Trump. Mucho más. Porque, o sea, él es político profesional, tiene más colmillo y que podría llegar a la presidencia. ¿Lo ves? Mira, claro que lo veo, porque, en primer lugar, es más peligroso porque además Trump, en el fondo, Trump es un cínico. Y con un cínico siempre habrá manera de pactar algo. Con un fundamentalista no. Y este hombre me preocupa que no sea solamente pose, sino que realmente crea
las cosas que hace y dice. Bueno, número uno. Número dos, gana de manera avasalladora. Además, le gana a un ex gobernador republicano que se pasó del lado de los demócratas, Charles Vickers, que no había sido un mal gobernador, lo deja en la calle. En los últimos conteos, más de 20 puntos de ventaja. Gana con una brutalidad, ¿no? Gana por primera vez un republicano, un candidato republicano a gobernador, gana el condado de Miami-Dade, que es tradicionalmente demócrata. O sea, ahí hubo un flip, ahí sí cambiaron al republicano. Y todo indica que van a tener carro completo los republicanos en Florida. Ya. Ahora, tú hablabas hace un momento, Gabriel, de un sistema imperfecto democráticamente hablando, con estas minucias, con esta parafernalia muy, muy particular del sistema gringo, de cómo votas, de las distancias, del conteo, los colegios electorales, etcétera. Pero hoy el debate global radica en la cuerda floja en la cual está caminando la democracia estadounidense y la democracia occidental. Hay alguien que parece muy feliz con estos resultados y es el señor Donald Trump. Por ahí tenemos un video de Donald Trump, pues congratulándose desde Mar-a-Lago, ahí donde guarda los expedientes que se trajo de souvenirs de la Casa Blanca. Dejó de leerlos. Sí, que ahí se trajo el souvenir, ahí unos expedientes secretos. ¿No? Pero bueno, está muy contento y quiero preguntarte sobre el tema, pero primero escuchemos a Trump. Me imagino que hay gente esperando grandes cosas, hay gente que también espera grandes derrotas, pero los números hasta ahora son fabulosos. Fabulosos, dice, los números fabulosos. Más allá de que Trump pueda regresar a la presidencia o no, democráticamente, ¿cómo sientes el tema de esta elección? Hubo candidatos muy polémicos, hubo gente muy pro conspiraciones, pro armas, pro eliminación de derechos humanos, bueno, casi que hasta profascistas algunos de ellos, me atrevo a decir. ¿Cómo sientes el sistema democrático? Mira, un par de pinceladas para decirte cómo es el sistema democrático de Estados Unidos. El 70% de los candidatos republicanos, aproximadamente 350, eran abiertamente negacionistas del resultado de la elección presidencial de 2020. Es decir, que hubo fraude. Personas que hasta la fecha siguen sosteniendo públicamente que hubo fraude y que el verdadero ganador fue Trump. Ahí tienes de entrada. O sea, esos son los que postuló el Partido Republicano. Después, olvidémonos de partidos. El dinero. Estas elecciones intermedias costaron más de 17 mil millones de dólares. No de gasto del órgano electoral, no. No, de lo que lograron recaudar. De lo que se gastaron las campañas y los candidatos. Es decir, esto no es la operación de las elecciones, es la operación de las campañas, publicidad, equipos, asesores, empleados, toda la gente que está encargada del trabajo de llevar a la gente a votar, porque allá también le dicen muy elegantemente el get out the vote. Que es, así se dice acarreo. Es acarreo en inglés. Get out the vote. El diccionario de Oxford ya lo tiene registrado así. Bueno, ¿en serio? No. Yo en serio me algo que pero podría. Oye, pero a ver, ¿quién le metió 17 mil millones de dólares? Porque allá el sistema pues es también de financiamiento privado. Pero entonces tienes desde personajes multimillonarios que le meten millones. 100, 200 millones de dólares de su propio dinero a una campaña, con lo cual automáticamente ya tienes una disparidad. Donantes relativamente anónimos, porque además hay topes a lo que tú le puedes dar a un candidato, pero hay muchas maneras de darle la vuelta. Los grupos de acción política o los que no apoyan a un candidato, pero los que hacen campaña sucia en contra de su contrincante. Entonces, eso no cuenta propiamente como aportación al candidato. Es un grupo de ciudadanos preocupados. Vámonos un poco con el color de esta elección, ya casi para cerrar, querido Gabriel. Cosas interesantes que me llaman la atención. La primera gobernadora abiertamente lesbiana, por ejemplo. ¿Qué nos dices de ella, de Maura Healey? Mira, yo creo que es
muy simbólico, muy bonito, pero también altamente, y lo digo con pena, con pesar, altamente anecdótico. O sea, nota de color. O sea, es un estado pequeño en la costa este, que no es de ninguna manera representativo del estado de ánimo del resto del país. Cuando en el resto del país estás viendo que la enorme mayoría de los candidatos de los republicanos, por ejemplo, siguen siendo hombres blancos. Cuando ves a personajes abiertamente misóginos, racistas, discriminatorios, cuando ves la regresión de los derechos de las mujeres en Estados Unidos, estas son pequeñas perlitas que en el fondo no cambian la sustancia. Alguien más radical que tú y yo diría, esos son los disfraces del capitalismo. No, simplemente son las pequeñas islitas de moderación o de razonabilidad. ¿Cómo ves el futuro de los Estados Unidos? Creo que sí nos marca esto, al menos una nación extremadamente polarizada, y particularmente el futuro de Joe Biden. O sea, hacia el 2024, los demócratas tendrán que formalizarse, tendrán que mandar hacia algún cuadro. No sé, me pasa de pronto, y sé que todas las comparaciones son odiosas y no tienen mucho que ver, pero veo a los republicanos que ya traen como varias fichas y los demócratas no queda muy claro si van a reelegir a Biden. Él mismo ha dicho que pues ya no, si es Kamala Harris, que tampoco quedó muy bien. ¿Cómo queda Biden después de esto? Mira, yo creo que Biden queda menos peor de lo que se pensaba. ¿No? Y lo digo deliberadamente así con una frase muy popular, ¿no? Con una expresión muy popular. Porque se creía que le iban a dar una vapuleada. Y bueno, lo zarandearon, políticamente hablando. Pero no lo vapulearon. No sabemos todavía si conserva el Congreso o no. Todo apunta, bien lo señalaste, a que los republicanos saquen la Cámara Baja y los demócratas conserven el Senado, pero no es un hecho. Todavía hay varias contiendas que están en el aire. Yo creo que, dados los resultados, digamos, táctiles, los que puedes ver, los que puedes sentir de Biden, no es un buen resultado. ¿No? Es decir, tienes una economía recuperándose, tienes los niveles de empleo más altos en muchísimos años, no se ha dado la recesión tan llevada y traída, y al final pues salió tablas. Si hiciéramos un símil futbolístico, a ver, pues es que fuimos a jugar contra el Real Madrid y no nos goleó. Bueno, algo es algo. No, bueno, nos va a pasar algo muy parecido ahora en el Mundial, espero equivocarme. A ver qué sucede. A ver qué pasa. Pero mira, yo creo que salen tablas mejor de lo que se esperaba, pero también si tú bajas mucho las expectativas, ¿cuál es la gran ventaja, Luis, de los pesimistas? ¿Cuál? Que siempre las cosas salen mejor de lo que esperaban. Querido Gabriel Guerra, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Contracara. Y sobre todo, gracias a usted. Ya nos volvimos a desvelar, oiga, es la medianoche. Síganos en @Heraldo de México y en @Luis Cárdenas MX. Cuídese mucho. Nos vemos en la próxima. Bye bye.